Muy buenas tardes. Aquí estamos estudiando el curso de la humanidad, o es decir, la doctrina del hombre. Hemos estado tocando lo que significa ser hecho a la imagen de Dios, pero también cuál es mi llamado hecho a la imagen de Dios. Y hemos decidido bíblicamente que mi llamado puede ser resumido en dos palabras: multiplicación y dominio o reino. En otras palabras, aquí estamos hechos a la imagen de Dios para servir al Rey, representándolo, extendiendo su reino, en otro sentido, gobernando, administrando la creación por el dueño y el Rey. Entonces la idea es multiplicar a seres humanos hechos a la imagen de Dios, que están experimentando la renovación de su imagen por medio de su relación con Jesucristo, y por eso implica la evangelización, implica también criar a mis hijos en la fe, implica evangelizar a mi prójimo, implica muchas cosas. Pero diría que no hay nada más importante que vivir así, discipulando a mis hijos y mis prójimos. Ahora, vamos a tocar algo más específico y en un sentido más práctico: el trabajo, porque todos tenemos que trabajar. Y vamos a profundizarnos en la enseñanza bíblica acerca de lo que es el trabajo. Pero en general voy a decir que bíblicamente mi trabajo concuerda y cabe dentro de mi llamado. Entonces, cuando yo salgo de mi casa para trabajar, yo salgo para cumplir con mi llamado, sirviendo a Dios, y lo sirvo por servir a mi prójimo. Y así cumplo con mi llamado como imagen que está experimentando la renovación en Cristo. Muy bien. Aquí estamos en las guías, en la letra C, que dice dominio, continuación por medio del trabajo. Y estamos en la página 30. Aquí tenemos un concepto bastante, quizás un poco raro, pero un concepto que me anima mucho, porque si entiendo la manera en que el apóstol Pablo explica esas cosas. Él dice que mi trabajo es culto. Yo voy a mi trabajo a adorar a mi Dios. Es adoración. Fíjense: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, Colosenses 3:22. No solo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganarse favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. Interesante, ¿no? Que cuando vamos a trabajar, vamos a servir al Señor. En ese sentido, es culto. Y vamos a ver en otro texto que, en un sentido, toda mi vida es culto. Toda mi respuesta a mi Creador, todo mi servicio diario es culto, es alabanza, dándoles gracias, agradeciéndole con todo lo que tengo y con todo lo que soy. Efesios 6:5 también dice prácticamente lo mismo: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. Entonces, si tú tienes un jefe, hay que obedecerlo, respetándolo así como respetas a Cristo mismo. Entonces, en verdad, no tienes jefe humano. Tienes que trabajar para el jefe detrás del jefe. Tienes que trabajar para el jefe encima del jefe. Y si agradas al jefe encima del jefe, entonces vas a agradar muy bien al jefe terrenal. Muy bien. Vamos a seguir a Efesios 6:9 en
página 31, porque también estas enseñanzas se aplican también al amo, al jefe. Y ustedes que son jefes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos o sus servidores, a sus trabajadores, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo. Tu jefe también tiene amo y él tiene que ir a trabajar como jefe agradeciendo a su amo. Yo sé que muchos no entienden eso, pero así es teológicamente, correctamente hablando. Pero no importa si tú tienes jefe no creyente que no entienda eso, no importa, tú lo entiendes y tienes que actuar así en tu trabajo. Ahí vamos a los textos que dicen teológicamente lo que estoy diciendo en este momento. Vamos a ir a este texto muy famoso en Romanos capítulo 12. Dice, por lo tanto, versículo 1, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, me gusta mucho eso porque tomando en cuenta los primeros 11 capítulos, donde el apóstol Pablo ha estado desarrollando el significado del Evangelio, tomando en cuenta todas las misericordias de Dios, la justificación, la adopción, el don del Espíritu Santo, el don del perdón de los pecados, tomando en mente todo esto, todas estas misericordias que tú no mereces, que tu corazón se llene con gratitud por todas estas misericordias. Le ruego, basado en esas misericordias que has recibido, que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, él está a punto de empezar a dar a los romanos las aplicaciones cotidianas del Evangelio que él ha estado desarrollando por 11 capítulos, y él usa la palabra adoración. En otras palabras, mi respuesta diaria a mi Cristo se llama adoración. Cuando me levanto en la mañana, yo empiezo a adorarle. Yo empiezo a rendirle mi cuerpo, es decir, mi vida entera. Mi vida entera se llama adoración. La palabra aquí en griego es la palabra latreia. Y hay otro texto que me fascina en Filipenses 3:3, que usa la misma palabra latreia en capítulo 3, el versículo 3 dice, porque la circuncisión somos nosotros. Y cuando Pablo usa esa palabra está refiriéndose a la circuncisión verdadera, cuando el Espíritu Santo corta y limpia el corazón, ese tipo de circuncisión. Somos nosotros, y la palabra es peritome en griego, los que por medio del Espíritu Santo latreia, adoramos. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo me toca, me limpia, me entra, me salva, me lava, me conecta, me une a Cristo, en ese momento yo empiezo a latreia. En otras palabras, en ese momento mi vida entera empieza a adorar a Dios. Y precisamente por eso, entendiendo que la vida interna es adoración, obviamente el trabajo es un tipo de adoración muy, muy específico. Todo trabajo es santo y sagrado. Aquí estamos tocando la diferencia entre lo sagrado y lo no sagrado, y lo religioso y lo secular, o lo espiritual y lo secular. Yo quisiera decirles que estas distinciones son falsas. Todo es sagrado. ¿Todo trabajo es sagrado? Todo es sagrado. ¿Pero la prostitución es sagrada? El sexo es sagrado, la prostitución es una distorsión. El sexo es sagrado. Todo es sagrado. No existe lo secular. Entonces no existe un trabajo secular. Todo es sagrado. Todo es culto. Todo es para alabar a Dios.
algunas personas o la iglesia hizo la distinción históricamente entre profesiones sagradas y profesiones seculares, diciendo que el pastorado es una profesión sagrada, pero también el carpintero es una profesión sagrada. Limpiar baños es una profesión sagrada. Limpiar casas es una profesión sagrada. Lavar platos es una profesión sagrada. No son profesiones tampoco, son llamados. Cualquier trabajo es un llamado. Y vamos al trabajo respondiendo en el contexto de mi llamado para la tarea, para adorar a mi Señor. Entonces todo trabajo es para alabar. En mi juventud, le agradezco mucho a mi papá porque tenía muy bien ese concepto en mente. Era pastor también, pero también era un muy hombre, buen carpintero, buen atleta. Y él nos corrió de la casa a la edad de 15, en el verano en especial, para trabajar. Trabajamos fuerte, trabajamos en la construcción. Y por 9 veranos consecutivos, para poder ganar suficiente dinero para poder la tuición en el colegio y más adelante en el seminario, trabajamos como locos. En el verano en especial trabajamos 10 horas diarias. 10 horas diarias para poder ganar suficiente dinero para poder entrar otra vez en el otoño en la universidad. Y tenía un trabajo donde tuvimos que meternos en agua sucia, agua contaminada, porque estamos poniendo un drenaje para el agua sucia. Pero esas casas, al lado de esta línea que nosotros como constructores estuvimos poniendo, cuando excavamos la tierra de inmediato por los tanques corrompidos de esas casas, de inmediato el hueco en la tierra se llenó con agua sucia. Y nosotros tuvimos que meternos en esa agua sucia para poner esta línea de tubería de como 5 metros en diámetro. Grandes. Yo les digo con todo corazón que fue el mejor trabajo de mi vida. Me encantaba ese trabajo porque es que requirió de mí una fuerza física, me sentí hombre. Y también tuvimos que trabajar rápido porque venía detrás de nosotros la excavadora para echar la tierra, y si no trabajamos rápido entonces experimentamos una inundación de tierra y moriríamos ahí en la tierra. Entonces también eso inició mi espíritu competitivo. Entonces se pone a trabajar rápido y fuerte, y también tuvimos que guiar esta línea de concreto, bueno, grandísima. Y entonces requiere cierta fuerza, algo de delicadeza y también algo técnico, pero no mucho. Pero me encantaba porque lo más importante después es que después de trabajar tan fuerte, podría manejar en la autopista y decirles a mis compañeros, mis amigos, fíjense, yo construí esa línea hacia ese lago, millas de línea. Entonces me llenó de orgullo. ¿Y sabe qué? Fue un momento en mi vida donde el Señor me estaba formando espiritualmente. Tenía 19 años de edad. Y yo recuerdo el verano anterior yendo a otro trabajo de la construcción. Y mi papá en ese día, no sé por qué, pero en ese día él me estaba llevando como chofer. Y durante el camino me estaba quejando. Ay, este trabajo tan pesado, tan cochino este trabajo. Y mi papá no me golpeó, pero casi, porque me regañó tan fuerte. Hijo, por favor, cuando tú vas a tu trabajo, tú vas a servir al Señor. Lo que me dijo. Yo dejé de quejarme
Yo dejé de quejar. Y en verdad, esa amonestación cambió de inmediato mi actitud, y después de eso me levantaba en la mañana para leer estos textos, estos mismos textos, para prepararme a ir al trabajo de construcción para servirle a mi Señor Jesucristo. Cambió por completo mi actitud en cuanto a que ese trabajo es algo para sufrir, es algo solo para ganar dinero. No, es mi llamado para poder adorar a mi Creador. Muy bien, entonces doy gracias a mi papá por enseñarme eso. Muy bien, todo trabajo es santo y sagrado. Y Pedro dice, versículo 10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y por supuesto hay diversas formas, pero me gusta la forma de expresarse Pedro porque es muy sencilla. Él divide el trabajo entre trabajos donde hablamos y trabajos donde usamos las manos con ciertas capacidades y habilidades. El que habla, hágalo con quien expresa las palabras mismas de Dios. Yo sé que él está hablando de los profesores o maestros en la iglesia, pero cualquiera que trabaja hablando también debe de hablar de forma que le permite servir a Dios, como profesor en la escuela, como profesor en la universidad, como los que dan consejos a otras personas, consejero de construcción o de compañías, de cualquier mentor. Ese tipo de persona puede dar sabiduría, puede hablar como si estuviera hablando las mismas palabras de Dios, porque ese tipo de trabajo también es llamado que le permite servir y alabar al Señor. El que habla, hágalo con quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Yo recuerdo muy bien, yo leí esto donde es muy conocida esta ilustración, pero históricamente habían 3 personas, hombres trabajando, y estaban construyendo un edificio bastante grande y lujoso. Y entrevistaron al primer hombre y estaba ahí preparando el concreto. ¿Y qué estás haciendo? Oh, estoy mezclando arena. Entrevistaron a otro. ¿Qué haces? Oh, estoy haciendo ladrillos. Entrevistaron al otro. ¿Qué haces? Estoy construyendo un tabernáculo. Y con orgullo, él iba a trabajar lleno de orgullo, porque él estaba haciendo algo para servir a Dios y a la humanidad. Así debemos de considerar nuestro trabajo. Trabajar es como servimos al hombre y así a Dios. Trabajamos para servir al hombre. No importa el trabajo. El que vende, el que aconseja, el que enseña, el que practica medicina, no importa, es un servicio. Y servimos al hombre en el trabajo por servir a Dios. Sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Trabajar en nuestro llamado es como cumplimos el llamado de Dios sobre nuestra vida. Ya hemos dicho esto varias veces. Y aquí está el mismo texto que usamos arriba. Toda persona tiene su llamado, y los jóvenes que no saben todavía lo que es su llamado deben de experimentar varias inclinaciones para determinar su llamado. Y tarde o temprano van a llegar a su sweet spot. Van a llegar al área donde ellos se sienten placer por lo que hacen. Y cada persona, si sigue trabajando, experimentando, va a sentir eso. Dios da satisfacción en nuestra labor. Really, realmente, ok. Y la hace dulce a veces. Ok, la pregunta es esta.
¿Qué opinas, profesor, de las personas recién llegadas a este país? Eran profesionales, quizás abogados o médicos en otro país, y aquí tienen que aceptar un trabajo muy sencillo porque en este momento no califican para trabajar en su profesión en este nuevo país. Bueno, y la pregunta tiene que ver con, entonces, ¿esa persona también van a amar su trabajo? Bueno, quizás no lo expresaría así, amar a su trabajo. Esas personas sí pueden tomar esta misma actitud, aceptando dónde están en la vida, aceptando esta etapa, que ojalá que sea temporal. Yo conozco también este tipo de personas. Yo hablo frecuentemente con este tipo de personas. Lamento mucho el médico que tiene que volver a estudiar para ser médico en este país, porque yo sé que es capaz, porque los programas en otros países son buenos también. Y yo entiendo eso, pero quizás él puede o podría venir con esta misma disposición, dándole gracias a Dios. Gracias por mi nuevo hogar. Gracias por lo menos darme este trabajo. Dios, yo entiendo que no es mi profesión, ni toca mis capacidades, pero gracias porque tú me permites temporalmente trabajar en esto para poder llegar a estas otras metas, quizás en las cuales podría cantar mi corazón. ¿Ok? Pero yo creo que la Biblia habla mucho de la necesidad de que el cristiano se sienta contento, o mejor dicho, que tenga contentamiento en las circunstancias en las cuales él se encuentre en ese momento. Entonces, diría que sí. Entonces, la pregunta tiene que ver con, entonces, la persona que está en la cárcel inocentemente, sí. Tú y yo conocemos a personas que han aprovechado estar en la cárcel. Personas que se han educado, personas que han cambiado su profesión, personas que han llegado a ser abogados por la misma injusticia que han sufrido. No, el cristiano es que en un sentido acepta sin quejarse, pero aceptar no quiere decir no luchar para lo mejor. Siempre estamos buscando lo mejor. Siempre estamos buscando el escape de la injusticia. Para cambiar la situación. Y cuando la Biblia habla, voy a usar otro ejemplo, cuando la Biblia habla de que la mujer, en 1 Pedro capítulo 3, tiene que sujetarse a su esposo desobediente a la palabra, eso no es decir que ella acepta cualquier cosa que haga él. Ni quiere decir que acepte ella sus desobediencias. Lo que dice es que su deber es seguir respetándolo. Y respetar no es decir no amonestar y no pedir que se arrepienta. No, que no acepta la injusticia, pero acepta su responsabilidad, su papel. Y su papel en todo caso es de respetar. Bueno, hay mucho más para decir de ese tema. Como pastor, para que todo el mundo sepa, cuando en los casos de abuso, mujer cristiana sufriendo abuso físico en su matrimonio, ¿qué es el consejo que le doy? Por supuesto que haga todo lo posible para que pare el abuso. Inclusive llamarle a la policía. Yo he aconsejado a mujeres en ese tipo de situación y esas mujeres han llamado a la policía y la policía ha venido. Entonces no me avergüenzo por haber dado ese tipo de consejo. La mujer sí tiene que respetar, pero respetar no quiere decir permitir crímenes, porque abuso físico es un crimen. No, es que quedarse contento con su Señor, mantener su actitud de respeto, cumplir con su llamado, sí, hasta que no se pueda por razones legales o bíblicas. Pero entonces siempre hay más que un tipo de consejo en cada situación. Entonces, ¿es justo que ese médico no pueda practicar aquí? Bueno,
Así es, hay que aceptarlo, hay que aceptar la situación, pero no aceptar en el sentido de que no luchar para cambiar. La persona sí lucha y sigue educando. Yo conozco a médicos que volvieron a la escuela y ya son médicos aquí en los Estados Unidos. Yo los conozco personalmente, abogados también. Gloria a Dios, es que no aceptaron su situación hasta no luchar. Aceptaron y trabajaron en cosas sencillas y después volvieron a trabajar en sus profesiones. Y así, y me imagino que aprendieron muchas lecciones en el medio. Y maduraron muchísimo. Y son más capaces que nunca, que nadie. Entonces, a veces pensamos que las pruebas son malas. No, para el cristiano no hay mal, casi no hay maldad en la prueba para el cristiano. Porque todo, Dios dispone todo para el bien de que lo ama. Entonces mi prueba, mi dolor, mi enfermedad, esta injusticia, en un sentido, es una forma que Dios está usando para bendecirme. De alguna forma, quizás no sé, pero es de bendición para mí porque soy hijo privilegiado y favorecido. Y Dios siempre está colocando las cosas en mi vida para mi bien, aun las cosas duras, o quizás especialmente las cosas duras. Este texto, Dios da satisfacción en nuestra labor y la hace dulce a veces. Y yo creo que me gusta mucho porque este libro es muy realista. Y cuando uno que no entiende lo que está haciendo el autor dice que eso no es buena actitud lo que está pensando porque dice que todo es pura vanidad. Bueno, todo es pura vanidad sin la presencia y propósito de Dios. Cualquier cosa buena, pura vanidad, sin Dios, ese punto. Y él hace una lista bastante larga de sus logros, diciendo que construir jardines, edificios, educarme, leer bibliotecas de libros, todas esas cosas es pura vanidad, sin Dios. Y el trabajo también puede ser totalmente aburrido y pura vanidad sin este entendimiento de que voy para servir y honrar a mi amo, Jesucristo. Vi además que nadie sabe cuándo le llegará su hora, así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa. También los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. Esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber, disfrutar del fruto de nuestros afanes, es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riqueza, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, puesto esto es don de Dios. Y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. En otras palabras, Dios puede dar cierta felicidad y alegría aún en trabajos desagradables.